El 8 de septiembre de 1922 se celebró otra asamblea en Cedar Point. En ella, Rutherford pronunció el que quizás sería su discurso más memorable. ¿Creen ustedes que el glorioso rey ya empezó a reinar? ¡Sí! Entonces otra vez al campo. El mundo tiene que saber que Jehová es Dios y que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el día más importante. Miren, el Rey rige. Ustedes son sus agentes de publicidad. Por tanto, anuncien al Rey y su reino. Tres años después, en el año 1925, Rutherford aplicó el texto de Revelación 12 a este evento, declarando que el reino de Dios nació en el cielo invisiblemente en el año 1914 de acuerdo a las profecías. Previamente en la revista Atalaya, las predicciones de la toma de posesión del reinado de Cristo sobre la tierra se tenían como algo muy obvio, y claramente visible. Pero ahora esto se presentaba como algo invisible, evidente solo para un grupo selecto. También en esa misma asamblea, Rutherford por primera vez presentó la observación de que en el año 1918, o por allí cerca, Jesús vino a su templo espiritual. Anteriormente, Russell y sus socios habían sostenido el punto de vista que la resurrección celestial tuvo lugar en 1878. Pero en 1927, Rutherford transfirió ese evento para el 1918. De igual modo, para principios del 1930, Rutherford cambió la fecha de la presencia invisible de Cristo de 1874 para 1914 y borró el 1874 de la cronología. ¿Qué explicación dio Rutherford de los cambios que había hecho? Ninguna. Así fue que gradualmente Rutherford reemplazó las predicciones de Russell que fracasaron con una serie de eventos invisibles y espirituales asociándolos con los años 1914 y 1918. Fueron necesarias estas correcciones. Quitar del cálculo hecho por Barbour, el año 0. Habían cometido el error de contar dos veces el año 1 al desconocer que en la transición de calendarios juliano a gregoriano no existe el año 0. Nelson Barbour se había equivocado en la fecha de partida. Tomó el año 536 antes de la era común, creyendo que Babilonia había caído en ese año. Babilonia en realidad había caído en el 539. También recordar que Rutherford borró de un plumazo el año 1874, sin dar explicación alguna y pasó todas las predicciones del año 1874 al año 1914. Quitó los siguientes textos bíblicos que habían servido de base a William Miller, Daniel 8, 13, 14, 12, 7 al 12. Solo dejó el capítulo 4 de Daniel y los 7 tiempos. A medida que la luz del entendimiento espiritual se fue haciendo más brillante, los estudiantes de la Biblia comenzaron a percibir algunas verdades bíblicas sumamente emocionantes. La comprensión de aquellas preciosas verdades dio gran impulso a la obra de proclamar el reino de Dios. A la misma vez tenían que ajustar su manera de pensar, y esto fue una verdadera prueba para algunos. Lo que sí se ve claro es que esta organización intenta tapar las explicaciones que debería haber dado Rutherford del por qué movió las fechas. Rutherford no hizo ningún cálculo, no aportó ni una prueba, no dio ningún tipo de explicación. ¿Por qué no lo dicen claro? ¿Debemos entonces creer que son los cálculos los que arrojan esta fecha o fue parte de una revelación divina? Esto no queda muy claro, porque el libro enseña dice que estas fechas es producto de la interpretación de una profecía dada en Daniel 4. Pero en este capítulo no se hace la más mínima mención siquiera de ese reino de Dios, ni de Cristo, tampoco se dice nada de una dominación de los gentiles por un lapso de tiempo, ni se menciona el pisotear de los gentiles. ¿Pueden explicar cuál es la conexión del relato de Daniel 4 con Lucas 21? La respuesta es no. Me pregunto, ¿para qué defienden una fecha errónea como 607 antes de la era común, afirmando que en este año Jerusalén fue destruida, si luego su supuesta profecía no se sostiene de nada? ¿Merece la pena aportar un sinfín de pruebas arqueológicas para demostrar que esta destrucción lleva por fecha el 587 antes de la era común? Pregunto, si al fin y al cabo solo se necesitaba mantener una fecha como el 1914, ¿de qué sirvieron tantos cálculos? Sigo sin entender todavía qué son esas luces, pero dejemos que ellos nos expliquen. ¿Qué vemos cuando examinamos el modelo profético que aparece en Daniel 4, 10 al 17?
El gigantesco árbol que llegaba a los cielos representa gobernación divina. El árbol fue cortado cuando el reino de Dios de Judá con su capital en Jerusalén cayó al 607 antes de la era común. Después que pasaron 7 tiempos en que las naciones ejercieron gobernación bestial, las 12 ataduras de metal restrictivas fueron quitadas y la gobernación divina fue restaurada cuando Jesucristo comenzó a gobernar en 1914 como rey en el gobierno celestial de Dios. Hay que tener mucha imaginación. Daniel mismo responde la pregunta de lo que significa el árbol. El árbol que contemplaste, eres tu rey Nabucodonosor, porque te has hecho grande y has llegado a ser fuerte, y tu grandeza se ha hecho grande y ha alcanzado a los cielos, y tu gobernación hasta la extremidad de la tierra. El relato explica cómo luego de los 7 tiempos, Nabucodonosor vuelve a ser el rey de todo. Esto es un relato y no un modelo profético, así que solo ellos lo ven así. Así que si usted quiere creer en esto debe pensar que no es algo que está escrito en la Biblia y por consiguiente debe ejercer fe en esos hombres del cuerpo gobernante. Al creer en esto usted ejerce fe en hombres, no se confunda, esto no tiene nada que ver con la Biblia ni con Dios. Un día por un año. ¿Cómo sabemos que los 7 tiempos son 2520 años? Los cálculos se hacen de modo similar a los que hizo Russell en 1877 y que se hallan registrados en el libro Tres Mundos de Nelson Babor, del cual Russell fue coautor. Así es como se hacen los cálculos. En el capítulo 12 de Revelación, versículos 6 y 14, aprendemos que 1260 días equivalen a un tiempo, tiempos a 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o un total de 3 tiempos y medio. De modo que un tiempo equivaldría a 360 días. 7 tiempos serían 360 multiplicado por 7, o 2520 días. Ahora bien, si contamos un día por un año, de acuerdo con una regla bíblica, los 7 tiempos equivalen a 2,520 años. Por lo tanto, la duración de los 7 tiempos se extiende desde 607 hasta 1914. Ellos afirman que hay una regla bíblica que establece el equivalente un día por un año y esto no es verdad. Los 2 textos citados, Números 14:34 y Ezequiel 4:6, no están estableciendo ninguna regla profética, simplemente están mencionando que el castigo que se debería pagar sería un día por un año. No que un día equivale a un año. Utilizando la Biblia como libro histórico y la arqueología como método de fechado, veremos más adelante que la destrucción del Templo de Jerusalén ocurrió 20 años después del 607. Estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente, y dijeron: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas. Observar que la pregunta la hacen los discípulos, así que tendríamos que preguntarnos si ellos ya estaban informados que todos estos sucesos serían invisibles. Es importante para ellos mantener el año 1914, en el cual estalló la Primera Guerra Mundial. Al día de hoy ellos dan más crédito a este evento y lo ponen como prueba evidente del cumplimiento de las profecías, dejando como algo secundario el cálculo que les lleva a esta fecha. Ellos saben que sus cálculos son defectuosos, así que intentan apoyarlos con lo acontecido en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo determinaremos nosotros la verdadera fecha de la destrucción de Jerusalén y del templo? Vamos a utilizar el relato histórico de la Biblia y la historia secular, fechando los eventos con la arqueología en el próximo vídeo.